El doctor Marcus Reed estaba teniendo lo que él consideraba una mañana de martes perfectamente razonable en la estación Harmony Prime, lo que significaba que estaba bebiendo su tercera taza de café mientras miraba fijamente el último memorando burocrático sobre los protocolos de cooperación médica interespecies. El café estaba terrible. El memorando era peor, y Marcus estaba considerando seriamente si la jubilación anticipada a un agradable y tranquilo planeta agrícola podría valer la pena el recorte salarial. Entonces su comunicador decidió arruinarlo todo con la voz alienígena más asustada que jamás había escuchado. Doctor Reed, emergencia en la enfermería 7. Lo necesitamos de inmediato. Es una situación de código rojo. Marcus dejó su café con la cuidadosa precisión de un hombre que sabía que este era probablemente el último momento de paz que tendría hoy. Déjame adivinar, enfermera Pippen. Alguien trajo una mariposa herida, y todo el personal médico está teniendo ataques de ansiedad colectivos. No, señor, es mucho peor. Es la voz del pequeño fliquiano se redujo a un susurro horrorizado. Es un depredador, señor. Ahora, eso fue interesante. Marcus había sido el veterinario residente de la estación durante 3 años, desde que las mentes brillantes de la Administración Médica Galáctica decidieron que tener un humano cerca podría ser útil para tratar a los pacientes más difíciles. Lo que no mencionaron en su descripción del trabajo fue que el 90% de las especies inteligentes de la galaxia habían evolucionado a partir de animales de presa, lo que significaba que su idea de un paciente difícil era cualquier cosa con dientes más afilados que un cuchillo de mantequilla. ¿De qué clase de depredador estamos hablando? ¿Pippen? Un brayano, señor. Uno grande, con heridas y que no para de hacer ruido. Marcus se animó un poco. Había leído sobre los braxianos en sus textos de xenobiología. Criaturas enormes con aspecto de lobo, provenientes de un mundo de alta gravedad. Depredadores ápice con la mentalidad de manada que les había ayudado a conquistar la mitad de su sistema solar antes de desarrollar los viajes espaciales. Supuestamente eran inteligentes, honorables, y según los programas de intercambio cultural, sorprendentemente aficionados a la mala poesía. Bien, voy para allá. Intenta que nadie se muera de miedo antes de que llegue. Demasiado tarde para eso, señor. El doctor Kijix ya se ha desmayado 2 veces, y el técnico Bloop está escondido en el armario de suministros. Marcus cogió su maletín médico y se dirigió a la puerta, preparándose mentalmente para lo que sin duda sería la emergencia médica más divertida que hubiera enfrentado desde aquel incidente con el embajador cepreano y la reacción alérgica a la gravedad artificial. Lo bueno de trabajar en una estación multiétnica era que uno aprendía rápidamente a apreciar lo absurdo del universo. Allí estaban, representantes de docenas de civilizaciones avanzadas capaces de viajar más rápido que la luz y de la computación cuántica, y la mayoría preferiría enfrentarse a un agujero negro que a un gato doméstico ligeramente irritado. Marcus había crecido en una granja en Nebraska, cuando la Tierra aún se consideraba un planeta remoto lleno de primates locos que tenían animales peligrosos como mascotas. Pasó su infancia luchando con ganado, su adolescencia lidiando con fauna silvestre herida y su formación veterinaria, aprendiendo que el secreto para manejar a cualquier animal residía en una combinación de confianza, sentido común y la disposición a ser mordido de vez en cuando. Al parecer, esto lo hacía excepcionalmente cualificado para tratar con los pacientes peligrosos de la galaxia. Mientras caminaba por los pasillos de la estación, Marcus ya podía oír el eco de la conmoción proveniente de la enfermería 7. Sonaba como una combinación de parloteo alienígena en pánico, equipo médico derribado y lo que estaba casi seguro era el llanto de alguien. Un día más en la oficina. La enfermería 7 parecía una zona de desastre. El equipo estaba esparcido por el suelo. 3 pantallas de diagnóstico parpadeaban amenazadoramente, y había lo que parecía ser un agujero con forma de pluma en la pared por donde alguien había intentado excavar a través del metal sólido para escapar. Todo el personal médico estaba apiñado en el rincón más alejado de la habitación, escudriñando los muebles como si estuvieran viendo una película de terror particularmente aterradora. Y allí,
En la mesa de operaciones más grande de la estación, estaba el origen de todo este caos. Marcus tuvo que admitir que Fang era impresionante. El braxiano medía fácilmente 2,4 metros de largo desde la nariz hasta la cola, cubierto de un pelaje oscuro que parecía capaz de detener un rayo de plasma. E incluso inconsciente, irradiaba una presencia que hacía que el cerebro posterior gritara y exigiera huir a toda velocidad. Sus heridas también eran graves. Múltiples quemaduras de energía en el flanco y lo que parecía metralla incrustada en el hombro. De acuerdo, dijo Marcus, dejando su maletín médico con calma deliberada. ¿Cuál es el problema? El doctor Kijix, médico jefe de la estación, asomó su cabeza emplumada desde detrás de un carro volcado. ¿Cuál es el problema, doctor Reed? Esa criatura es una máquina de matar. Mire esos dientes, esas garras, esos ojos que no paran de abrirse y mirarnos fijamente. Como si estuviera en Q, los ojos de Fang se entreabrieron, revelando iris amarillos que parecían brillar bajo la luz de la enfermería. Un sordo ruido sordo emergió de su pecho, probablemente solo respiración inconsciente, pero sonaba sospechosamente como un gruñido. La mitad del personal médico se echó al suelo de inmediato y comenzó a recitar lo que Marcus supuso que eran oraciones a las deidades de varias especies de presas. Se llama Fang, chilló la enfermera Pippen desde debajo de un escáner médico. Nos lo dijo antes de que los sedantes hicieran efecto. ¿Qué tipo de especie les pone Fang a sus crías? Del tipo que probablemente encuentre las convenciones de nombres de tu especie igual de extrañas, respondió Marcus, acercándose a la mesa. Apuesto a que nunca antes has tratado a una especie depredadora. Claro que no, se quebró la voz del doctor Kijik. Mi gente evolucionó a partir de pequeñas aves terrestres. Pasamos millones de años siendo perseguidos por criaturas exactamente como esta. A mi bisabuelo lo devoró algo que se le parecía. Marcus examinó las heridas de Fang con la misma objetividad clínica que usaría con cualquier paciente. La respiración del braxiano era regular. Sus signos vitales eran estables según las lecturas médicas. Y a pesar de su imponente apariencia, era evidente que sufría y necesitaba ayuda. «Sabes», dijo Marcus con tono informal. «En la Tierra, una vez tuve que operar a un oso grizzly que había sido abatido por cazadores furtivos. 360 kilos de músculo y dientes. ¿Y sabes cuál fue el mayor desafío? Conseguir que tomara sus antibióticos después. Los osos son sorprendentemente exigentes con los sabores». El personal médico lo miró como si acabara de anunciar que luchaba con supernovas por diversión. «Doctor Reed», dijo el doctor Kijix con cautela. ¿Nos está diciendo que su especie interactúa voluntariamente con los superdepredadores? Bueno, domesticamos lobos hace unos 15.000 años y los convertimos en Golden Retrievers. Así que sí, diría que tenemos algo de experiencia. Fang abrió los ojos de nuevo, esta vez enfocados directamente en Marcus. El estruendo se hizo más fuerte, y Marcus estaba bastante seguro de que estaba viendo la punta de lanza de un superdepredador muy poco impresionado. «Tranquilo, grandullón», dijo Marcus. El mismo tono que usaría con un perro herido. «Nadie aquí quiere hacerte daño. Bueno, excepto quizás el Dr. Kill. Pero eso es solo porque le estás recordando su trauma evolutivo». Las orejas de Fang se crisparon, y Marcus juró haber visto algo que podría haber sido diversión en esos ojos amarillos antes de que los sedantes lo volvieran a dormir. «Se pondrá bien», anunció Marcus a la sala. «Pero vamos a tener que trabajar rápido y voy a necesitar que todos ustedes dejen de actuar como si estuviera a punto de comerse toda la estación». «Pero doctor Reed», protestó la enfermera Pippen. «¿Y si se despierta durante la cirugía? ¿Y si se enoja? ¿Y si decide que nos vemos bien?» Marcus observó la sala, observando la colección de pequeños, esponjosos, en general, adorables profesionales médicos alienígenas. Luego, volvió a observar al guerrero braxiano inconsciente. «Supongo que entonces descubriremos si Bedside Manor trabaja con depredadores interestelares». El doctor Kijix,
Para su crédito, logró recomponerse lo suficiente como para intentar una sesión informativa médica adecuada. Esto implicó pararse aproximadamente a 4.5 metros de Fang mientras gesticulaba frenéticamente hacia una pantalla holográfica que mostraba la anatomía braxiana detallada. Ahora bien, como pueden ver en la proyección anatómica, comenzó Kijix, con una voz apenas histérica. Los braxianos tienen un sistema cardiovascular complejo con 3 corazones principales, una estructura esquelética reforzada y un sistema nervioso. ¡Oh, cielos! La pantalla holográfica, que mostraba un diagrama médico bidimensional, de repente falló y proyectó una cabeza braxiana tridimensional a tamaño real que se materializó justo en medio de la sala con la boca abierta, mostrando hileras de dientes impresionantes. El efecto fue instantáneo y catastrófico. La enfermera Pippen chilló y se agachó bajo una mesa de operaciones. 2 camilleros corrieron hacia la puerta y chocaron presas del pánico. Al doctor Kelix se le erizaron las plumas, como si le hubiera caído un rayo, y se desplomó hacia atrás sobre un carrito médico. «Computadora y pantalla holográfica», gritó Marcus. Pero el daño ya estaba hecho. El holograma parpadeó y se apagó, dejando tras de sí una enfermería que parecía la explosión de una pequeña bomba. Precisamente por eso necesitamos la prestación por riesgo para los pacientes depredadores, gimió el técnico Blob, que aparentemente había salido del armario de suministros, solo para arrepentirse de inmediato de su decisión. Marcus observó el caos que reinaba en el interior. Bueno, intentémoslo de nuevo. Pero quizá podríamos usar las proyecciones bidimensionales esta vez. No creo que nadie pueda soportar otra sorpresa tridimensional. El doctor Kijix se levantó del suelo, se alisó la bata y se aclaró la garganta. Claro. Sí. 2 dimensiones son mucho más seguras. Ahora bien, la principal preocupación con la fisiología braxiana es que toda su biología está diseñada para cazar y matar. Su densidad muscular es aproximadamente 4 veces mayor que la de los humanoides estándar. Sus reflejos están potenciados por un sistema nervioso secundario, y la fuerza de sus mandíbulas puede triturar la mayoría de los metales conocidos. Es fascinante, dijo Marcus, examinando al paciente real en lugar del holograma. ¿Qué hay de la tolerancia al dolor, los factores de curación, la sensibilidad a los fármacos? En realidad, no lo sabemos, admitió el doctor Kelix. Nadie ha tenido la valentía de realizar estudios médicos exhaustivos en braxianos conscientes. La mayoría de nuestros datos provienen de restos arqueológicos y artículos muy teóricos sobre xenobiología. Marcus lo miró fijamente. ¿Quieres decir que los braxianos han sido miembros del Consorcio Médico Galáctico durante cuánto? ¿50 años? ¿Y nadie ha tratado a uno? Hubo un incidente en la estación Kepler hace unos 20 años. La enfermera Pippen ofreció su ayuda. Un diplomático braxiano se intoxicó por comer comida alienígena incompatible, pero simplemente esperaron a que se recuperara solo en cuarentena con guardias armados. La cuarentena era por la seguridad de todos, añadió rápidamente el doctor Kilekis. Nadie quería arriesgarse a acercarse lo suficiente para tomarle la temperatura. Marcus miró a Fang, quien eligió ese momento para moverse ligeramente en sueños y emitir un pequeño sonido de balbuceo que probablemente era completamente inocente, pero que hizo que otros 3 miembros del personal médico se agacharan detrás del equipo. Bueno, déjenme aclarar esto, dijo Marcus lentamente. El centro médico más avanzado de este sector de la galaxia nunca ha tratado a una especie depredadora porque todos tienen demasiado miedo de acercarse lo suficiente para aprender cómo. No es miedo. Es una precaución perfectamente razonable basada en millones de años de evolución. Es miedo, interrumpió Marcus. Y es ridículo. Mírenlo. Está inconsciente, herido y probablemente con un dolor considerable. No es un monstruo mítico. Es un paciente. Un paciente con dientes que podrían atravesar el blindaje del casco, murmuró el doctor Kijix. También las sierras médicas para huesos, pero veo que no les temen. Marcus se giró para dirigirse a la sala. Bien.
Esto es lo que vamos a hacer. Necesito que alguien prepare la sala de cirugía, que alguien me dé un resumen completo de los medicamentos que tenemos que podrían funcionar en la fisiología veraxiana, y que alguien averigüe por qué la mitad de su equipo médico parece estar diseñado para criaturas que prefieren huir a luchar. ¿Qué quiere decir?, preguntó la enfermera Pippen. Marcus señaló las sujeciones médicas sobre la mesa. Estas están diseñadas para evitar que los pacientes huyan, no para sujetar algo que pueda resistirse. Sus protocolos de sedación están calibrados para las respuestas al estrés de las especies presa, no para la biología de los depredadores, y sus herramientas quirúrgicas son precisas y delicadas, lo cual es genial para las especies que no tienen blindaje natural. El doctor Kelix parpadeó rápidamente. Pero así es como funciona la medicina. Se asume la cooperación del paciente. La violencia es una aberración. No es de donde yo vengo, dijo Marcus. De donde yo vengo, la mitad de la medicina consiste en descubrir cómo ayudar a algo que intenta morderte. Las orejas de Fang volvieron a temblar, y Marcus juraría haber visto la comisura de la boca del braxiano curvarse ligeramente hacia arriba. ¿Acaso? ¿Acaso solo sonrió?, susurró el técnico Blob con horror. O eso, respondió Marcus, o está soñando con lo que los braxianos consideren gracioso. La idea de que una especie depredadora tuviera sentido del humor pareció perturbar al personal médico casi tanto como los dientes. Marcus se arremangó y se puso a trabajar, lo que aparentemente fue una señal para que el personal médico alienígena volviera a perder la cabeza. Dr. Reed no puede acercarse sin los protocolos de seguridad adecuados. El Dr. Kelix graznó, pero Marcus ya estaba pasando las manos por el flanco de Fang, comprobando la extensión de las quemaduras de energía con la misma confianza despreocupada con la que examinaría a un caballo nervioso. Protocolos de seguridad, murmuró Marcus, sondeando suavemente. Alrededor de la herida de metralla. Bien, enfermera Pippen, necesito que me pase ese escáner Bofield. Ese que parece una varita plateada. Pero señor, ¿y si se despierta? ¿Y si ataca? Entonces me encargaré de él, como me encargué de ese toro Alan que se escapó en el sector agrícola el mes pasado. La comparación no pareció consolar a nadie. Marcus comenzó su examen con seriedad, narrando sus hallazgos con la inexpresividad que lo había convertido en una leyenda entre la tripulación humana de la estación. Bien, tenemos quemaduras de energía secundaria en el lateral del torso, compatibles con disparos de rifle de plasma. Claramente, a alguien no le gusta nuestro amigo Fang. Se acercó a la herida de metralla, separando suavemente el pelaje para ver mejor. Esto es interesante. La metralla se alojó a unos 5 centímetros en el músculo, pero no alcanzó los vasos sanguíneos principales. ¡Qué suerte! Aunque, dada la densidad del tejido muscular rexiano, apuesto a que esto dolió muchísimo. Dr. Reed, el Dr. Kelix llamó desde su distancia segura. ¿No deberíamos estar usando los sistemas quirúrgicos automatizados? Están diseñados para funcionar sin contacto físico directo. Marcus lo miró con la expresión de alguien a quien le acaban de pedir que realice una cirugía cerebral con una cuchara. Kelix, tus sistemas automatizados están calibrados para especies con la integridad estructural de la pasta recocida. Mira esta densidad muscular. Presionó los dedos contra el hombro de Fang y el personal médico alienígena hizo una mueca colectiva. Esto es como trabajar con cable de acero orgánico. Tus pequeños y delicados brazos robóticos serían tan útiles como intentar cortar una armadura con un cuchillo de mantequilla. Para demostrar su punto, Marcus agarró uno de los instrumentos quirúrgicos estándar e intentó hacer una pequeña incisión. El bisturí apenas rozó la superficie de la piel de Fang. ¿Ves? Por eso necesitas a alguien acostumbrado a trabajar con criaturas que la evolución diseñó para sobrevivir. Marcus abrió su propio maletín médico y sacó una colección de instrumentos que hicieron que el personal médico alienígena retrocediera varios pasos. Para su sensibilidad de especie presa, sus herramientas veterinarias parecían instrumentos de tortura medievales. Esto, dijo, sosteniendo un bisturí grande y robusto,
diseñado para cortar piel gruesa y músculo denso, les mostró lo que parecían alicates industriales. Sirve para extraer objetos extraños de pacientes que no cooperan. Parecen primitivos, observó la enfermera Pippen con nerviosismo. Parecen efectivos, corrigió Marcus. A veces, las viejas costumbres funcionan mejor. Ahora voy a necesitar que alguien monitoree sus signos vitales mientras trabajo. Y me refiero a que los monitoree de verdad, no solo que se esconda detrás del equipo y espere lo mejor. El Dr. Kijix se acercó a regañadientes a la estación de monitorización, manteniéndose lo más alejado del paciente que el equipo le permitía. Su frecuencia cardíaca es elevada, pero estable. Su presión arterial es... Bueno, no estoy del todo seguro de cuál es la presión arterial normal para un braxiano. Lo averiguaremos sobre la marcha, dijo Marcus, empezando a limpiar las quemaduras de energía con una solución que habría sido demasiado agresiva para la mayoría de las especies, pero que parecía apropiada para la resistente piel de Fawn. Esa es la mitad de la diversión de la xenobiología. Cada paciente te enseña algo nuevo. Mientras trabajaba, Marcus mantenía un comentario constante que era igual de instrucción médica y guerra psicológica contra los miedos del personal. Lo que pasa con las especies depredadoras es que, en realidad, son más directas que las presas. Los animales de presa son nerviosos, huidizos e impredecibles. ¿Depredadores? Suelen ser bastante directos con sus intenciones. Si Fang hubiera querido hacernos daño, ya lo habría hecho. ¿Pero qué pasa si el dolor lo vuelve agresivo?, preguntó el técnico Blob. Entonces nos ocuparemos de ello. Las reacciones al dolor son universales. Solo hay que saber interpretarlas. Marcus comenzó a trabajar en la herida de metralla, con movimientos precisos y seguros. En la tierra, una vez tuve que quitarle un trozo de alambre de la pata a un lobo. Un animal salvaje, completamente indómito y muerto de miedo. ¿Sabes qué hice? Llamé a Control Animal, sugirió el Dr. Kill con esperanza. Le hablé con calma y firmeza mientras trabajaba. Le hice saber que no era una amenaza, que estaba allí para ayudar. La mayoría de las especies inteligentes comprenden las intenciones, incluso si no entienden las palabras. Como para demostrarlo, Marcus comenzó a hablar. Suavemente al rexiano inconsciente. Tranquilo, grandullón. Sé que esto es incómodo, pero vamos a curarte. Esta metralla tiene que salir y va a doler, pero luego te sentirás mucho mejor. El personal médico alienígena observaba fascinado y horrorizado cómo Marcus trabajaba con la calma y eficiencia que solo se adquiere con años de experiencia. Extrajo la metralla con manos firmes, limpió y curó la herida, y comenzó el delicado proceso de cerrar las heridas. La clave, explicó mientras suturaba, es recordar que el dolor y el miedo hacen que todas las especies actúen a la defensiva. Te acercas con confianza, pero no con agresividad, con firmeza, pero no con hostilidad. La mayoría de los animales, incluso los depredadores, pueden percibir tus intenciones. ¿Pero cómo sabes que no atacará cuando despierte?, preguntó la enfermera Pippen. Marcus hizo una pausa en su trabajo y la miró con seriedad. No lo sé. Pero tampoco sé si no tendrás un ataque de pánico y te estrellarás contra una pared. Eso es lo que pasa con la medicina. Se trabaja con las probabilidades, no las certezas. Y lo más probable es que Fang se despierte, se dé cuenta de que se siente mejor y agradezca la ayuda. Terminó la última sutura y retrocedió un paso para examinar su trabajo. Además, míralo. De verdad, míralo. No es una máquina de matar sin mente. Es inteligente. Está herido. Y está lejos de casa. Ahora mismo, probablemente somos lo más parecido a aliados que tiene en este sector del espacio. El Dr. Kijix se acercó para observar la cirugía terminada. Debo admitir, Dr. Reed, que su trabajo es bastante impresionante. ¿Pero cómo supo qué técnicas usar? Marcus limpió sus instrumentos con la misma eficiencia práctica que había usado durante la cirugía. De la misma manera que aprendí a tratar a cualquier especie.
Empiezas con lo básico. Te adaptas a lo que estás tratando. Y recuerdas que debajo de todas las garras, dientes y diferencias evolutivas, la mayoría de los problemas tienen soluciones prácticas. Miró a su alrededor al personal médico alienígena que lo observaba con algo parecido al asombro. El universo está lleno de cosas peligrosas, pero peligrosas no significa que sea imposible trabajar con él. Solo significa que hay que ser más inteligente al abordar el problema. Fang se movió ligeramente, y todos, excepto Marcus, se tensaron al instante. Y a veces, añadió Marcus con una leve sonrisa, hay que estar dispuesto a ensuciarse las manos. Los ojos de Fang se abrieron lentamente. Sus iris amarillos se enfocaron con la clase de conciencia depredadora que hizo que todos los alienígenas en la habitación contuvieran la respiración. El braxiano levantó ligeramente la cabeza, observando su entorno con la evaluación metódica de una criatura que había sobrevivido gracias a su gran habilidad para evaluar amenazas potenciales. El personal médico retrocedió 3 pasos al unísono. Marcus, que había estado limpiando sus instrumentos en la mesa auxiliar, se giró e hizo contacto visual con el depredador máximo recién despertado. Buenos días, Sol. ¿Cómo se siente? La respuesta de Fang fue un ruido sordo que vibró por las placas de la cubierta e hizo que la enfermera Pippen emitiera un pequeño chillido. Eso es, gracias por la excelente atención médica, o voy a comerme a todos en esta habitación, observó Marcus conversacionalmente. Ojalá sea el primero. El Braxen intentó incorporarse, y fue entonces cuando descubrió la gravedad de sus heridas. Sus labios se tensaron en lo que era sin duda un gruñido de dolor, revelando unos dientes dignos de un museo de ingeniería evolutiva. El Dr. Kijix emitió un sonido como el de un globo desinflándose y se subió a una silla. Cuidado, dijo Marcus, acercándose en lugar de alejarse, lo que provocó que todo el personal médico emitiera varios ruidos de angustia. Tienes puntos frescos. No recomiendo movimientos bruscos durante al menos unas horas. La cabeza de Fang giró hacia Marcus. Por un instante, la habitación se llenó de la tensión que suele preceder a que alguien sea devorado. Las fosas nasales del braxiano se dilataron al percibir el olor de Marcus. Sus orejas se movieron hacia adelante y sus ojos amarillos se entrecerraron con lo que podría haber sido interés o el preludio de la violencia. Doctor Reed, susurró el Dr. Kijix con urgencia. Quizás deberías mantener una distancia prudencial. La distancia prudencial es relativa, respondió Marcus, buscando en su maletín. Ahora mismo, nuestro amigo está intentando averiguar si somos una amenaza, aliados o un almuerzo. Lo peor que puedo hacer es actuar como una presa. Sacó un pequeño escáner y lo levantó para que Fang pudiera verlo. Voy a revisar tus signos vitales. Bueno, esto no dolerá, pero podría pitar un poco. Los ojos de Braxian siguieron el dispositivo, y Marcus prácticamente pudo verlo pensar. Aquí estaba una criatura que probablemente nunca antes había estado en una posición de vulnerabilidad médica, rodeada de extraños que olían a miedo, sin tener idea de qué le había sucedido ni dónde estaba. Marcus activó el escáner y comenzó a pasarlo por el torso de Fang. Tu frecuencia cardíaca está elevada, pero eso es normal para alguien que acaba de despertar en un lugar extraño. La presión arterial está bien. No hay signos de infección. En general, lo estás haciendo bastante bien para alguien que recibió varios disparos. Fang emitió otro sonido retumbante, este con un tono claramente diferente. Sus orejas, que habían estado sujetadas hacia atrás, se relajaron ligeramente. Sonaba casi como una conversación, observó el técnico Blob desde detrás de su carrito de equipo. La mayoría de los depredadores son sociales, explicó Marcus, sin dejar de usar el escáner. Tienen que poder comunicarse con su manada. El truco está en aprender a interpretar las señales. Como para demostrarlo, Fang cambió ligeramente de postura, haciendo una mueca de dolor al sentir que el movimiento tiraba de sus suturas. Marcus notó de inmediato las señales de incomodidad. «Tienes dolor», dijo. No es una pregunta, sino una afirmación.
Puedo darte algo por eso, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? El braxiano lo miró fijamente un largo rato, y Marcus tuvo la clara impresión de que lo estaban evaluando de maneras que no tenían nada que ver con sus credenciales médicas. Finalmente, Fang asintió levemente. Bien. Esto va a ser un sedante suave, lo justo para calmar el dolor. Permanecerás consciente, pero deberías sentirte mejor. Marcus preparó la inyección con la misma calma y eficiencia que había usado durante la cirugía. Pero al acercarse con la jeringa hipodérmica, el cuerpo de Fang se tensó visiblemente. Cada músculo se tensó como un resorte, y un gruñido de advertencia retumbó en su pecho. Lo sé, dijo Marcus completamente imperturbable. A nadie le gustan las agujas, pero esto es lo bueno. Créeme, administró la inyección con la rapidez de la práctica, y la respuesta de Fang fue inmediata y alarmante. La cabeza del braxiano giró bruscamente, abriendo las mandíbulas para revelar esos impresionantes dientes. Y por un momento, pareció que Marcus estaba a punto de convertirse en el primer humano en ser devorado en un hospital. Bahía. En cambio, Marcus hizo algo que hizo que todo el personal médico alienígena cuestionara su cordura. Extendió la mano y rascó detrás de las orejas de Fang. Tranquilo, grandullón. Sé que duele, pero ya pasó. El efecto fue instantáneo y completamente inesperado. La postura agresiva de Fang se desvaneció, sus ojos se entrecerraron y ese gruñido amenazante se convirtió en algo que sonaba sospechosamente a un ronroneo. Acaba de, tartamudeó el doctor Kijix. Sí, dijo Marcus, sin dejar de rascarle la oreja. Resulta que los superdepredadores tienen los mismos puntos débiles que la mayoría de los mamíferos. ¿Quién lo hubiera imaginado? El sedante estaba haciendo efecto y Fang se relajaba notablemente. Su respiración se hizo más profunda, sus músculos se aflojaron y, de hecho, se inclinó hacia el tacto de Marcus. Esto es imposible, susurró la enfermera Pippen. Se supone que es una máquina de matar. Es una persona, corrigió Marcus, moviéndose para rascarle bajo la barbilla a Fang. Una persona grande, peluda y fuertemente armada, pero al fin y al cabo una persona. Míralo. No es un monstruo sin mente. Es inteligente. Está herido, y probablemente esté asustado y confundido. Como para demostrarlo, Fang emitió un suave sonido como de balbuceo y acarició la mano de Marcus con el hocico. ¡Ay, por Dios!, murmuró Marcus. Pero estaba sonriendo. Solo eres un cachorrito, ¿verdad? La cola del braxiano, que había estado rígida por la tensión, se menea levemente. El personal médico alienígena observaba en completo silencio cómo su paciente más temido se transformaba de un aterrador superdepredador en lo que parecía ser un perro enorme y muy contento. Doctor Reed, dijo el doctor Kijik lentamente. Creo que acaba de revolucionar la medicina interespecies. Creo, respondió Marcus, rascándole a Fang por última vez detrás de las orejas. Puede que haya hecho un amigo. La respuesta de Fang fue otro ronroneo satisfecho que resonó por la enfermería e hizo que todos se dieran cuenta de que tal vez, solo tal vez, los superdepredadores del universo no fueran tan diferentes del resto después de todo. 3 semanas después, Marcus había vuelto a su rutina matutina de café horrible y memorandos burocráticos, pero con una diferencia significativa. Su comunicador ahora vibraba con solicitudes de su experiencia a diario. La noticia se había extendido por la red de chismes de la estación a la velocidad de la luz, y de repente todos los departamentos con un paciente inusual querían al humano que aparentemente podía domar superdepredadores con caricias en la barriga. Doctor Reed, dijo la voz ahora familiar de la enfermera Pippen. Tenemos una situación de código naranja en la plataforma de atraque 12. Hay un comerciante que se niega a recibir tratamiento médico porque le teme a nuestro equipo. Marcus levantó la vista de su memorándum sobre los procedimientos adecuados para el manejo del dolor interespecies y suspiró. Déjame adivinar.
Los teóricos son los que evolucionan a partir de algún tipo de especie de presa. Animales de manada, señor. Muy asustadizos. Le temen a cualquier movimiento repentino o ruido fuerte. Así que, básicamente, le temen a la medicina moderna. Sí, señor. Marcus guardó su memorándum y se levantó. Ser el especialista no oficial en pacientes peligrosos de la estación había resultado ser más psicológico que médico. La mitad de las especies de la galaxia le temían a algo, y la otra mitad le temían a todo. Su trabajo había evolucionado de tratar lesiones a ser una combinación de veterinario, terapeuta y diplomático. Enseguida voy. Intenta que nadie se descontrole antes de que llegue. El comerciante canandoriano resultó ser una criatura de 2 metros de altura cubierta de lo que parecía pelaje dorado, con ojos enormes y un temperamento nervioso que lo hacía sobresaltar con cada sonido. Se había cortado con unos contenedores de carga y necesitaba puntos. Pero estaba absolutamente aterrorizado por los sistemas automatizados de la enfermería. Marcus lo trató de la misma manera. Había tratado a todos los animales nerviosos que había conocido, con paciencia, movimientos tranquilos y un comentario constante que explicaba exactamente qué hacía y por qué. 20 minutos después, el comerciante estaba curado y parecía decepcionado de irse. «¿Sabe?», observó el doctor Kijix, viendo partir al teórico. «Empiezo a pensar que nuestra formación médica podría haber sido algo incompleta». «Solo un poco», coincidió Marcus. Cuando se diseña un sistema médico asumiendo que todos los pacientes cooperarán y serán racionales, se tiende a pasar por alto que el dolor y el miedo hacen que todos actúen irracionalmente. Su comunicador volvió a vibrar. «Doctor Reed, tenemos un problema en la bahía de Carga 7. La mascota de un diplomático cepriano se ha escapado y está causando disturbios». Marcus miró al doctor Kijix, quien ya negaba con la cabeza. «Yo me encargaré de las emergencias médicas», dijo Kijix. «Tú te encargas de todo lo que tenga dientes». «Me parece bien». La mascota resultó ser una criatura que parecía una cruza entre un gato doméstico y un pequeño dragón del tamaño de un Golden Retriever, pero con alas, escamas y una tendencia a respirar pequeñas bocanadas de llamas cuando se agitan. Aparentemente había escapado de su unidad de contención y ahora estaba encaramado sobre un recipiente de carga, silbando a cualquiera que se acercara demasiado. La bahía de carga estaba llena de trabajadores en pánico y al menos 3 oficiales de seguridad que trataban la situación como un ataque terrorista. «¿Alguien ha intentado hablar con eso?», Marcus preguntó hablando con él. El jefe de seguridad Vortex lo miró como si hubiera sugerido negociar con una supernova. «Doctor Reed, esa criatura es un peligro de incendio clave de clase. También está asustado, confundido y probablemente hambriento», Marcus respondió, sacando una barra de proteínas de su bolsillo. «A veces el enfoque directo funciona mejor». Se acercó al contenedor de carga y miró al pequeño gato de dragón, que lo estaba mirando con el tipo de sospecha que sugirió que había sido perseguido por la bahía de carga durante la mayor parte de una hora. «Hola, pequeño chico. Estás teniendo un día difícil, ¿no?». La criatura inclinó su cabeza e hizo un sonido que estaba en algún lugar entre un chirrido y un gruñido. Marcus levantó el barra de proteína. «Apuesto a que tienes hambre. Probablemente haya pasado un tiempo desde que alguien pensó en alimentarte correctamente». Lanzó la barra sobre el recipiente y el pequeño gato de dragón se abalanzó con entusiasmo. Mientras comía, Marcus subió al contenedor y se sentó a su lado. «Ahí vamos. Mucho mejor cuando no corres con el estómago vacío». La criatura terminó la barra de proteínas y lo miró expectante. Marcus se rascó detrás de sus oídos, e inmediatamente comenzó a ronronear, un sonido que se complicó por el hecho de que todavía estaba produciendo pequeñas bocanadas de llama. «Y eso», anunció Marcus a la multitud reunida, «es como manejas un peligro de incendio de clase calle». 20 minutos después, regresó a su oficina actualizando su informe de incidentes y preguntándose si debería comenzar a cobrar más para consultas de psicología animal. Su comunicador zumbó una vez más. «Doctor Reed,
Tenemos una emergencia en Medical Bay 7. Hay un pozo, es una planta de Terran House que parece estar reaccionando mal a la atmósfera de la estación, y el equipo botánico está convencido de que va para marchitarse y morir. Marcus miró a su comunicador por un largo momento. ¿Una planta de caza? Sí, señor. Están muy preocupados por su bienestar. Es una planta, Pippen, de la Tierra. Estoy bastante seguro de que no va a atacar a nadie. Pero, señor, usted es nuestro experto en criaturas de tierra peligrosas. Marcus miró por la ventana de su oficina a las estrellas más allá, pensando en una galaxia llena de especies que había pasado tanto tiempo evitando cualquier cosa que pudiera lastimarlas que habían olvidado cómo lidiar con los desafíos básicos de vivir en un universo peligroso. Luego pensó en Fang, que se había recuperado por completo y ahora estaba trabajando como consultor de seguridad para la estación, principalmente porque su presencia en los pasillos había reducido el crimen menor a prácticamente cero. «Estaré allí», dijo. «Trate de no dejar que nadie entre en pánico por el geranio». Mientras se dirigía a la puerta, Marcus no pudo evitar sonreír. Hace 3 años, había sido un veterinario de la pequeña ciudad que nunca había imaginado abandonar la Tierra. Ahora, él era el experto de la galaxia en cualquier cosa que en la especie de presa del universo se encontró demasiado aterradora para manejar, lo que resultó que era casi todo. Agarró su bolsa médica y se dirigió para salvar la galaxia de la aterradora amenaza de la propiedad de la planta de la casa, preguntándose qué crisis lo estaría esperando mañana. Conociendo su suerte, probablemente sería algo realmente peligroso. Pero, de nuevo, Dangerous fue solo otra palabra para interesante, y Marcus Reed nunca había sido uno para respaldar un desafío interesante.